Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. En la primera parte de la conversación aprendimos cómo EPM planificó afrontar la pandemia. Además, conocimos el desafío y los aceleradores estratégicos de su reinvención. También escuchamos de su vicepresidente del área comercial a medida que la empresa está cambiando la mentalidad del trabajo de oficina en casa. Usted escuchará a partir de ahora la continuación de esta charla llena de enseñanzas entre Paola García, directora general de la Asociación Colombiana para la Experiencia del Cliente, ACXC, Marcelo Garrido, Head of Customer Colombia en Everest, y Juan Felipe Valencia, VP Commercial EPM. Vamos a entrar a la segunda etapa en la que ya vamos a hablar un poco más de ese momento en el que ya somos mucho más conscientes del cambio, ya tenemos muchas más herramientas de análisis y de profundización de las decisiones que debemos tomar y de cómo debemos actuar en el ahora. Entonces, viendo un poco esta perspectiva, ¿cómo ha asumido EPM ese reto de reinventarse ante todos estos cambios que claramente no son cambios que van a durar poco, sino que seguramente traen unas transformaciones importantes y estructurales en las organizaciones? ¿Cuál ha sido esa visión y esa forma de asumir ese reto para EPM, Juan Felipe? Sí, aquí es importante anotar que en el mundo de las utilities los cambios en la prestación de los servicios básicos son por ahora más lentos. Aquí la prestación de la energía, el gas y el agua sigue siendo de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Lo que sí ha cambiado radicalmente es la forma de relacionarnos, y creo que no solamente al interior de la organización, sino de cara a los clientes, porque lo primero es, pasamos, diría yo, de hacer reuniones virtuales, de un 10% de las reuniones que eran virtuales. Ahora, pues claramente por las condiciones estamos desarrollando el 90% de las reuniones virtuales. Hay muy pocas que tienen que ser presenciales por temas de operación. Eso pues da cuenta ya de un ajuste en la forma de hacer las cosas. Lo segundo es, cuando habla de clientes, es que nuestros clientes han venido obligatoriamente, pues en este caso, pero eso nos ha servido a todos como para ir modificando costumbres, y es que estamos utilizando mucho más los medios virtuales. Nosotros particularmente, pues de tiempo atrás teníamos obviamente una oficina virtual y un chatbot, pero particularmente el chatbot se ha incrementado en cerca del 315% de las transacciones. Eso es bastante relevante y da cuenta de cómo estamos cambiando los hábitos de comportamiento. Obviamente el contact center, que es el canal más común para todos, el crecimiento ha sido cercano al 50%, y en la oficina virtual hemos tenido un crecimiento alrededor del 20%. Eso pues entonces da cuenta de un ajuste en las formas de hacer las cosas, que seguramente en la nueva normalidad, porque cuando lleguemos cuando cambie un poco las condiciones de aislamiento, pues no vamos a llegar a la normalidad. Esto nunca vamos a volver a ser normales. Por eso denominamos el tema una nueva normalidad, y es parte de lo que tenemos que empezar a construir. Hoy estamos en una etapa de estabilización, sí, pero estamos trabajando bimodalmente. Quiero decir con esto que claramente hay unos temas urgentes que requieren ser atendidos, y cómo estabilizar la operación y cómo garantizar que los clientes sigan siendo bien atendidos y que la operación pueda seguir, porque claramente pues el tema financiero nos está impactando a todos, pero al mismo tiempo estamos en modo simultáneo buscando hacia adelante cómo vamos a hacer la manera de implementar los ajustes y garantizar que los canales alternativos van a seguir siendo tan fuertes como antes. En esto pues yo creo que todas las empresas estamos trabajando. Hoy hay empresas que venían en ese mundo virtual 100%, y claramente entonces están dando una lección de que efectivamente es posible ese trabajo de esa manera, y aquellos que no eran muy cercanos a la tecnología, que no tenían esa relación tan directa, se han obligado a hacerlo. Aquel que no mercaba virtualmente se ha dado cuenta que el mercado virtual es una buena alternativa, por ejemplo, y en fin, y como es, entonces poco a poco vamos a ir modificando comportamientos
también, ¿por qué no van a surgir nuevas alternativas de negocio, no solamente para nosotros en la utility, sino pues para muchas empresas? Pero lo importante aquí es cómo ese mindset, esa estructura de pensamiento la estamos modificando o nos está este elemento obligando a modificarla, y cómo nosotros en cada una de las empresas, particularmente para el caso nuestro de las utilities, aprovechamos esa coyuntura para hacer ajustes en la forma de hacer las cosas y poder entregar los servicios de la misma manera que lo veníamos haciendo, pero sí modificar el relacionamiento con los clientes y poder llegar a garantizar experiencias tan satisfactorias como lo eran antes o más inclusive. Excelente, Juan Felipe. Eso sin duda hace un llamado a que las compañías ahora están sin duda corriendo a buscar cómo habilitar estos diferentes canales. Como mencionabas, estos canales alternativos, me imagino, pues por inclusive las cifras que nos comparte de incremento en más de un 315% en WhatsApp. Entonces, sin duda, esto es una adopción y un cambio de comportamiento de los clientes. Eso se han visto ellos como las compañías también forzados a acercarse de manera digital y resolver esas diferentes inquietudes o quejas que podrían tener acerca del servicio, y ver cómo podrían contactar de una forma mucho más efectiva. Algo que mencionabas al principio, eso ha sido una reflexión que han hecho muchos, y es desde hace rato, y nosotros desde Everis hemos estado en conversaciones con diferentes compañías y haciendo sensibilización de la importancia de una transformación digital. Y la transformación digital no es solamente buscar esta habilitación de canales digitales, y tampoco es un tema únicamente de fierros como tal, sino es un mindset totalmente diferente. Es donde nosotros efectivamente empezamos a retar nuestro modelo de negocio, empezamos a inclusive dar valor mucho más a otros aspectos como el conocimiento que tenemos de nuestros clientes, cómo empezamos a transformar de una forma total ese modelo de relacionamiento y esa experiencia que tenemos con los clientes. Entonces, casos como este y esta crisis ha llamado a acelerar esos diferentes alternativas, experiencia del empleado, cómo yo me empiezo también a relacionar con mis diferentes proveedores y generar algún tipo de ecosistemas, unos ecosistemas digitales en donde yo genere una alianza entre otros posibles operadores, entre otros posibles compañías que me ayuden a transmitir un valor mucho más grande a esos clientes. Algo muy interesante y también una pregunta alineada con esto que te quería hacer es, ya han ido recopilando toda esta información, ¿cómo han visto desde EPM esa innovación de forma iterativa o ágil con todo esto que están recogiendo y estos cambios que han visto en el día a día del cliente? Nosotros desde EPM pues veníamos en un propósito determinado para, digamos, volver más digital nuestras experiencias y ponerla al servicio de nuestros clientes. Sin embargo, claramente la transformación digital, como bien lo mencionas, es un componente, el TI es un componente, pero la forma en que hacemos las cosas, la forma en que nos relacionamos, la forma en que pensamos, si no el más importante, pues la tecnología acompaña, la tecnología habilita, pero pues habilita lo que las personas quieran habilitar. Y si lo que buscamos es digitalizar una transacción o una actividad o un proceso que no funciona, pues simplemente vamos a tener una pérdida de tiempo. Aquí entonces lo que verdaderamente yo creo que nos está entregando este periodo de aislamiento es como de la manera que veníamos haciendo las cosas, quizás hay unas formas de hacerlas distinto y hay unas oportunidades de mejora. No quiere decir que lo que estamos haciendo estaba mal hecho, no, ni mucho menos. Hoy, por ejemplo, valoramos muchísimo más los productos mínimos viables. Antes, quizás no en estas empresas, sobre todo en estas empresas de utilities y públicas, el rigor del caso de negocio, el rigor del proyecto, con toda la metodología, cualquiera que sea la que la empresa la lleva, y la estructura de trabajo de los proyectos,
proyectos, en fin, eso nos hacía un poco más lentos y los resultados pues en este tipo de iniciativas se veían pero mucho a más largo plazo, y aquí claramente los productos mínimos viables, se han venido intensificando y es lo que hemos venido capturando valor. Creo que aquellos incrédulos hoy son unos convencidos. Punto bueno de parte del aislamiento es ese, y aquellos que estaban convencidos hoy lo están más. Entonces, esta forma nueva de hacer las cosas creo que nos invita a promover ese pensamiento lateral y a retarnos en otros sentidos que antes quizás ni nos atrevíamos, por lo menos en aquellas industrias que son un poco más tradicionales. Esto pues es un camino que otras empresas han recorrido de tiempo atrás, pero pues claramente estamos hablando de una empresa, un grupo que tiene una tradición muy fuerte en rigor técnico, jurídico y financiero. Estos temas de pronto no estaban tan presentes en la agenda del día a día y hoy sí lo están, y eso ha generado pues una ganancia de parte de todos. Entonces, volviendo a recapitular, efectivamente vamos modificando estructuras de pensamiento, los resultados nos van avalando que ese es el camino correcto, y hay un sentido de cooperación que se ha hecho parte del ADN en esta temporada, para no solamente entre las empresas, sino entre las comunidades y a nivel mundial. Entonces eso también ayuda a que los propósitos sean comunes, y yo creo que es el tema fundamental ahí, es que todos estamos apuntando a lo mismo, y en ese sentido, cuando hay propósito común, las acciones son más potentes y la construcción conjunta se facilita aún más, y creo que eso es lo que hemos venido haciendo en todas las organizaciones, particularmente en EPM, nos ha funcionado muy bien en ese sentido. Juan Felipe, tú has mencionado varios aspectos sobre las iniciativas que han tomado, pero quisiera hacerte una pregunta final sobre este frente de fortalecimiento que estamos viendo, y es: ¿cuál consideras que ha sido ese aspecto de mayor impacto y de mayor relevancia para poder transformar la experiencia y todo el modelo de relacionamiento con cliente como lo viene haciendo EPM? ¿Qué ha sido ese diferencial total que ha marcado la pauta en todos los cambios que ustedes han venido realizando? Sin lugar a dudas, yo creo que un elemento fundamental que nos ha dejado este espacio de tiempo hasta ahora es trabajar con un propósito común, y ese propósito común nos obliga, digamos que obliga no es una buena palabra, pero nos invita a la cooperación, y esa es la clave. Cooperación y solidaridad. Cuando todos estamos trabajando y mirando un propósito común, el desarrollo de las ideas y el desarrollo de cada una de las iniciativas, proyectos, tareas es mucho más fluido. Ese ha sido como el eje fundamental del trabajo que hemos venido desarrollando a nivel de empresa, donde todos los frentes técnico, operativo, financiero, jurídico, comercial, estamos alineados y trabajando para ese mismo propósito. Todos los días tenemos una reunión del puesto de mando unificado, donde estamos todos los vicepresidentes de todos los negocios y de todos los frentes de apoyo y de soporte, actualizando el estado del día a día y cómo está el avance en cada uno de los frentes y cómo se está comportando obviamente el aislamiento en cada uno de los frentes de trabajo. Eso pues entonces es clave, el trabajo común, colaborativo, la armonía en el desarrollo de las actividades, y de cara esto se refleja en cada una de las actuaciones. Entonces, cuando eso lo llevamos al mercado, los clientes lo ven a pesar de las dificultades, porque claramente el tema de servicios públicos es una obligación para un hogar o para una empresa, cuando en un momento como este tan difícil pues se vuelve una carga, pero al momento de abrir una canilla o una llave, pues un grifo, o encender una luz o abrir la estufa, pues tiene los servicios que le permiten generar calidad de vida, y eso digamos que mitiga un poco esa ansiedad. Pero también por otro lado, como empresa estamos buscando alternativas para mitigar ese impacto en el bolsillo de nuestros clientes. Todo esto entonces, lo que acaba de mencionar, está atravesado por esa solidaridad, ese propósito común, ese trabajo en equipo coordinado, la armonía y el trabajo colaborativo son fundamentales, y creo que ese espíritu de poder lograr las cosas juntos y juntos sumamos más ha sido determinante de cara a saber llevar o haber llevado hasta el momento este aislamiento de una manera adecuada y entregar soluciones y garantizar la prestación de los servicios de la mejor manera y con la mejor calidad. Mira que dentro
de esa transformación y esos cambios, hemos hablado mucho de esa transformación digital, cómo nos puede ayudar la tecnología, los diferentes canales virtuales que pueden haber, y acabas de mencionar algo supremamente importante, y es cómo esa visión que ustedes han dado de efectivamente poner en el centro a ese cliente ha cobrado mucha más relevancia ahora dentro de la organización, cuando normalmente las compañías están en silos y cada una está velando por sus objetivos propios de áreas o direcciones. Esa cooperación ahora empieza a tener ya un sentido mucho más fuerte, y es brindarle esa calidad de vida a los clientes. Esta es una reflexión supremamente importante y es algo que deben tener las compañías cada vez más en sus conversaciones, en juntas directivas, porque estos momentos de crisis, sin duda, es cuando más unidos como organización debemos estar. Una vez las organizaciones logren romper esos diferentes silos y pongan realmente en el centro a su cliente, pues esos procesos, el desarrollo inclusive de nuevos productos y servicios con el aporte de el conocimiento de las diferentes áreas dentro de la organización, va a lograr generar un impacto mucho más certero y duradero, partiendo del conocimiento que tenemos de esta nueva realidad que se avecina. Así es, Marcelo. Definitivamente eso es empezar a marcar la diferencia cuando dentro del ADN de la organización se impregna la sensibilidad y la empatía por el cliente. Cuando empezamos a ver no como una tarea, sino como un valor y una parte esencial de nuestra cadena al cliente, es cuando empezamos a marcar diferencia. Y ese es el tema del que vamos a hablar en este momento, ese tercer frente que nos marca el futuro. Ya hemos pasado por el inicio de la crisis y cómo la afrontamos, cómo estamos parados hoy en la situación actual, que como bien lo decía Juan Felipe, es la nueva normalidad. Y ahora vamos a ver cómo vamos a enfrentar el futuro, qué va a pasar cuando la crisis termine y cuando realmente volvamos a una normalidad que ya no es la misma que conocíamos y la misma que vivíamos, cómo poder empezar a marcar realmente diferencia y cómo poder visualizar las nuevas oportunidades que todo esto nos deja de cara al futuro. ¿Cómo te imaginas, Juan Felipe, ese futuro, ese nuevo propósito específicamente en las compañías del sector utilities y seguramente en el resto del mercado? ¿Cómo visualizas y cómo lo ves tú hoy parado desde el momento que estamos viviendo? ¿Cómo visualizas ese futuro? Claramente lo que todos y cada uno de nosotros tenía en su cabeza y en su esquema mental como el futuro emergente, creo que cambia radicalmente. Radicalmente para unos, sensiblemente para otros, pero cambia. O sea, va a haber un cambio fundamental en la estructura de futuro que cada uno tiene en su cabeza, cada uno de los negocios. Pero empiezo por las personas, pues que las personas somos las que hacemos las empresas y construimos sociedad, y en la medida en que cada uno de los individuos modifique su forma de pensar, pues claramente vamos a tener un ajuste en el rumbo. Pero indudablemente pues lo que preveíamos ya no es. Todas las organizaciones estamos haciendo, yo diría que cada 3 días, proyecciones no solamente financieras, sino planes distintos. Cada vez nos ajustamos a la realidad. Y eso los mismos gobiernos lo están haciendo. El aislamiento preventivo en cada uno de los países pues va variando, la recuperación de la economía, las formas en que volvemos y regresamos a las actividades, pues cada día tienen un ajuste respecto a lo que se pensaba el día anterior. Entonces, esta nueva normalidad que vamos a tener prontamente, pues porque por ahora estamos en plena contingencia y todos estamos actuando en el hoy, pero sí también pensando en el mañana, pero claramente nuestra prioridad es cómo salir de la mejor manera aquí. Ese nuevo futuro, esa nueva normalidad, más bien creo que va a estar fundamentada en unos cambios de estructura mental muy importantes que ya estamos viendo. Para mí,
la forma en que nos relacionamos va a cambiar claramente, pero desde una perspectiva de unión, colaboración, solidaridad. Creo que varios lo han dicho y pues esto no es que yo estoy tomando palabras que claramente he escuchado, pero que comparto plenamente, y es que desde la unión se va a construir el futuro. En la medida en que no tengamos un propósito común, repito, y la solidaridad no esté dentro de nuestra agenda diaria, el espíritu de colaboración, el espíritu de construcción conjunta, de armonizar, de construir desde el disenso, eso claramente nos va a modificar la forma en que veníamos actuando. Yo estoy completamente seguro que el ser humano en su mayoría va en ese camino, y esto lo que está haciendo es poniéndonos en esa ruta, presencia y pensar en el otro, y esto ha sido una constante en esta época. Y en ese sentido, entonces, las organizaciones tienen que mutar, y particularmente, pues ya aterrizando el tema de las utilities y particularmente PM, tendremos que modificar muchas de las cosas como lo veníamos haciendo. Un sector tan regulado, tan normado como el nuestro, debe movilizar también esos ajustes en el marco regulatorio. Así como las entidades financieras tienen un marco muy estricto, nosotros igual lo tenemos, pero ambos sectores han venido haciendo ajustes, el financiero un poco más. Nosotros desde el sector de servicios públicos creo que eso lo tendremos que promover. Ahí venían algunos cambios, estamos en algunos cambios, sin embargo, esta contingencia pues hace que las empresas se reinventen. Y básicamente, pues en el corto plazo la prestación de los servicios no va a cambiar mucho, pero sí van a haber pistas que nos van a poner a pensar en cómo los servicios del futuro van a ser. Pero sí el relacionamiento va a cambiar. El relacionamiento sí cambia muy rápido, y lo hemos venido evidenciando. Y aquí se trata de cómo entre todos salimos adelante, y nosotros como servicios esenciales pues somos fundamentales dentro de esa ecuación, parte del ecosistema fundamental, y el relacionamiento de EPM particularmente, pues hablando ya a mutuo propio con nuestros clientes, viene modificándose y va a tener que seguir modificándose. Ese cambio va a ser muy evidente. Digamos que la cercanía que veníamos construyendo va a tener que ser mucho más fuerte. El relacionamiento a través de canales no tradicionales también, esa posibilidad de que los clientes se acerquen a nosotros por cualquier medio, romper barreras desde lo regulatorio, desde lo transaccional, va a ser la constante. Y la co-creación con los clientes creo que también va a ser un eje fundamental. Tradicionalmente este sector ha sido más de las empresas hacia el mercado. Hace unos años ha venido, digamos, construyéndose desde el mercado hacia las empresas, pero ahora sí que el reto es mayor, y en ese punto pues creo que vamos a girar muy rápido. Te repito, relaciones van a cambiar muy prontamente, o sea, ya están cambiando. La prestación del servicio quizás no tan rápido, pero el eje fundamental va a ser la forma en que nos relacionamos y la forma en que construimos la unión, la solidaridad. Va a ser parte natural y eje fundamental de ese futuro emergente, o esa nueva normalidad que se denomina. Coincido totalmente contigo, Juan Felipe. Yo creo que lo que vemos, inclusive desde Everis con nuestros clientes y varias reflexiones que se hacen, siempre llega a esa unidad, a ese sentido de comunidad. Yo creo que eso ha sido también una reflexión que cada uno desde este confinamiento ha valorado: el trabajo en equipo, ha valorado el contacto, ha valorado muchísimas cosas que, si no había sido por esta crisis, no hubiéramos empezado a caer en cuenta lo importante que es estar unidos. Hemos empezado a ver poco a poco que se empieza a generar un sentido de comunidad supremamente importante, y es algo que las compañías deben empezar a poner en su lista, y es cómo en la cadena de valor que ellos transmiten hacia sus clientes pueden empezar a incorporar comunidades,
sentido de lealtad y programas de lealtad mucho más allá de simplemente el estándar, de un tema de puntos, sino tener una conexión emocional en donde se genere un beneficio real en ser miembro de esta comunidad. Dentro de las compañías, sin duda, este nuevo propósito de generar un impacto, algo que hemos visto mucho han salido diferentes fundaciones, han salido muchas oportunidades en donde la gente puede contribuir y puede dar, y se ha visto en masa. Hemos visto al nivel más grande en estas diferentes donatones que se han visto en Antioquia, se han visto en Bogotá, se han visto en Cali, y esto ha despertado una necesidad de tener un nuevo propósito, de tener un nuevo norte. Y vemos que a través de la relación que los clientes tienen con sus compañías pueden lograr estos objetivos. Entonces, sin duda yo creo que es un foco importante al que se le debe empezar a dar y ver cómo desde nuestro modelo podemos empezar a transformar a este nuevo sentido de comunidades y generar experiencias conjuntas. En este podcast hemos recorrido varios temas, hemos hablado de transformación digital, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de evolución en los equipos, en la comunicación, pero definitivamente creo que uno de los mensajes más importantes es justamente la humanización, es no perder nunca de vista que siempre detrás de una organización, detrás de un servicio y detrás de una necesidad hay un ser humano, y creo que eso es parte de lo que todos hemos tenido que recordar en esta época de crisis, y es la humanización del servicio, la humanización de las organizaciones, la humanización de nosotros mismos como líderes de equipos hacia afuera, y entender que esto tiene un sentido de comunidad, como ustedes ya lo han mencionado. Quisiera para el cierre pedirles a los dos un mensaje que puedan dejar a las personas que escuchen este podcast, a nuestros grupos de interés y en general al país y a las organizaciones que seguramente se encuentran en la misma situación y que han tenido que abordar la crisis también de diferentes maneras. ¿Cuál sería ese mensaje que dejarían ustedes hoy para todos estos grupos? Juan Felipe, si quieres, empecemos por ti. Con temor a ser insistente y reiterativo, yo estoy convencido que si de esta crisis y de este momento no tomamos estas lecciones que nos han permitido evidenciar que el ser humano va más allá de lo que tradicionalmente podían algunos o podíamos algunos tener, no podríamos salir distintos, y creo que todos estamos alineados. La unión, la solidaridad son elementos determinantes que van a permitir que la humanidad pueda seguir construyendo ese futuro promisorio, y que todo lo que vivimos durante este espacio de tiempo, valorar las pequeñas cosas, el contacto humano, la relación, las conversaciones, nos ha permitido, digamos, que evidenciar que algo veníamos haciendo que no estaba bien. Lo importante no es que nos hayamos dado cuenta de eso, sino que implementemos las acciones que nos permitan ser conscientes para cambiar esas actuaciones, y que no quede solamente en una actuación de momento por las condiciones del aislamiento. Y esto creo que hace parte natural de lo que algunas empresas veníamos trabajando en torno al eje fundamental del ser humano, y cómo la presencia permanente, como bien lo mencionaba Otto Scharmer, es estar en presencia, es estar aquí ahora conectados con el otro, conectados con lo que estoy haciendo y pensando en el otro. Finalmente yo creo que existe un propósito común, y que todos estemos apuntando a ese propósito común con ese sentido de unión y sentido de comunidad, va a permitir que logremos los propósitos que estábamos planteando, y que lo más importante es que permeemos eso en todos y cada uno de los seres humanos que están alrededor nuestro, y eso finalmente termina aportando en la empresa y se va convirtiendo en un ADN empresarial, y eso va generando un frente de onda que nos permite salir del ostracismo en algunos casos en el que veníamos, y construir esa mejor sociedad de la que todos queremos. Aquí creo que no hay ningún ser humano en el mundo que esté pensando en
peor país o un peor mundo. Todos queremos lo mejor y creo que ante ese propósito común pues es que debemos generar conciencia, solidaridad, unión, propósito común. Sin duda, Juan Felipe y Paola, es el foco. O sea, yo creo que ese sentido de unidad nos lleva a ver totalmente diferente esas interacciones. Cobra muchísima relevancia tener mucha más recopilación de las interacciones que tengo con mis diferentes clientes, cómo empiezo a hacer un plan en búsqueda de generar iniciativas a partir de todos estos datos que busquen ese propósito de unidad y sin duda pues ese es el camino que nos ayudará a salir bien librados de esta crisis. Las compañías deben ver y deben priorizar al cliente y como bien decías, Pau, tener esa humanización del cliente. Y ahí es donde se empezarán a ver las diferentes oportunidades, en donde esa diferenciación va a marcar la guía. Me parece supremamente interesante cómo podemos tener comunidades que generen valor y se abre un mundo de oportunidades a nuevos esquemas, nuevos modelos de negocio y nuevas fuentes de ingreso para las compañías. Creo que la gran mayoría de los sectores están viendo un golpe, ya sea fuerte en sus ingresos o fuerte en los planes que tenían de transformación y nos lleva a reevaluar, pero abre un camino sin duda próspero en donde el país podrá seguir adelante y de la mano del cliente en el centro, pues se buscará esa innovación a futuro. Muchísimas gracias a los dos por esos mensajes. Definitivamente, como siempre lo hemos visto a través de la historia, todas las crisis siempre traen una oportunidad de cambio, de reinventarnos y de pensar diferente. Y este ha sido el espacio que hoy hemos generado. Cómo reinventarnos en tiempos de crisis y cómo lograr diferenciarnos y cómo lograr ver oportunidades en lo que al comienzo vimos como un problema y que seguramente hoy sigue trayendo tropiezos y nuevos retos, también traen nuevas oportunidades para el futuro. Hagamos el cierre. Muchísimas gracias por este espacio. Juan Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por las valiosas apreciaciones que recibimos de parte tuya, y Marcelo también muchísimas gracias por este espacio y por compartir todas estas experiencias con nuestros grupos de interés. Muchas gracias, Juan Felipe y Paola. De verdad que fue un rato muy enriquecedor ver desde el punto de vista de EPM todas estas transformaciones y un poco la visión. Da también un gran aliento a futuro ver que sí se pueden hacer bien las cosas en momentos de crisis y que estos retos sin duda nos llaman a la innovación. Muchísimas gracias a todos. Marcelo, Paola, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que enriquecedor compartir con ustedes y bueno, espero que salgamos pronto de esta crisis y que aprendamos bastante. Un abrazo y un saludo, mil gracias. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.